Bien, muchachos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Quiero saber si me escuchan. Buen día, profe, fuerte y Sí. claro. Buenos días, sí, señor. Perfecto, muy bien, excelente, mis queridos y estimados tripulantes. Espero pues hayan descansado y pues empecemos el día o la jornada del día de una muy buena forma y pues qué mejor manera de arrancarla que es aprendiendo un poquito más de este bello y maravilloso mundo que es el mundo de la programación. Y pues considero ya, es prudente de que demos inicio ya con más o menos 31, 30, entre 30 a 31 tripulantes, así que vamos a darle inicio a la sesión del día de hoy, mis queridos tripulantes, ¿vale? Para la sesión del día de hoy, eh, quería preguntarles si ustedes conocen o han escuchado sobre las listas en Python. ¿Han escuchado sobre las listas en Python? Primera vez que la escucho. Sí, ¿Listas? primera vez que lo escucho. Sí, listas. Ah, no. ¿Ah? Ok. Yo he visto pues Perfecto. otras listas, pero no. Bueno, sabe que las listas, el concepto de listas como tal en Python es muy parecido a ese concepto cotidiano que nosotros tenemos de una lista. Realmente, si yo les digo a ustedes o les hablo de listas, quizá a ustedes se les viene a la cabeza, digamos que, por ejemplo, la lista con la que van a hacer el mercado al almacén. O, por ejemplo, una lista de anotaciones o pendientes que tiene usted que elaborar en su trabajo. O quizás la lista de regalos que tiene que comprar usted para fin de año, para la familia. Y ese tipo de listas o ese tipo de pensamientos también se aplican acá en la programación y más exactamente en Python. ¿Vale? Python te permite crear listas. ¿Ok? Python te permite crear listas. Claro, obviamente tiene una estructura sintáctica que se debe de respetar para tú poder crear una lista en Python. Porque sucede que hasta este momento, nosotros no hemos creado o no hemos podido ingresar más de un elemento a la vez en Python como dato de entrada, ¿vale? Siempre a través de un input podemos agregar pues un elemento como tal y luego otro elemento y luego otro y así sucesivamente, pero elemento por elemento. Las listas en Python nos permiten agregar n cantidades de elementos. Cuando yo digo n cantidades de elementos me refiero a qué? A que dependiendo la cantidad de listas, o más bien dependiendo la cantidad de elementos que posee una lista, pues es así entonces que va a agregarlos, ¿vale? Me voy a permitir proyectar o presentar la pantalla, ¿vale? Profe, Y ustedes, por favor, me confirman si pueden ver la pantalla, ¿vale? profe, Sí, señor. Ahí se ve. Sí, Sí, señor, se ve bien. perfecto. Muy bien, querido aprendiz, ¿quieres decir algo? sí, es que tengo una duda sobre una parte del reto que dice que entregabas como una información para validar, pero yo en ningún lado vi esa información. Bueno, al finalizar la sesión les colaboro con tipo de preguntas relacionadas al reto, ¿vale? Listo. Entonces, les decía, ¿vale? Al finalizar la sesión yo les hago un espacio para ese tipo de dudas que tengan con respecto a eso, ¿vale? ¿Listo, tripulante? ¿Le quedó por ahí? ¿Me escuchó? Listo, gracias. Listo. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos al módulo 4, por favor. Listos. Y entonces allí vamos a darle play o les voy a presentar esta primera o este primer ejercicio eh, que se trata de un video y este video es muy importante, o bueno, yo me tomé el trabajo de verlo. No lo vamos a ver todo porque realmente es muy largo, pero sí la primera parte que es la parte introductoria hacia las listas. Lo consideré que realmente está bastante bien explicado, por lo tanto no me tomé el trabajo de argumentar una presentación porque parece que todo está perfectamente claro allí, ¿vale? Entonces ahí está, vamos a darle play, ¿ok? Y por favor todos a escuchar. ¿Pueden escuchar el video? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, muy bien, ¿ok? Entonces vamos a darle play y todos por favor a escuchar el video. Hola a todos. En los videos pasados hemos dado un gran salto en lo que tiene que ver con el control de flujo.
El manejo de ciclos nos abre muchas posibilidades para resolver problemas más complejos. Ahora vamos a dar ese gran salto, pero en las estructuras de datos. Vamos a iniciar con las listas. Las listas, junto con los ciclos repetitivos, nos van a permitir hacer programas muy chéveres, programas un poquito más cercanos a lo que vemos en el mundo real. Y espero que entendamos este tema, que lo apliquemos y que cualquier duda, pregúntensela a sus tutores y a sus formadores, porque estos dos temas son bastante importantes. Bienvenidos a este video. Las listas, que es el tema de este video, están en todas partes. No solamente desde el punto de vista computacional y de programación, que técnicamente nosotros programamos o hacemos aplicaciones para ese mundo real en el que nos movemos. Y entonces allí encontramos ese concepto en muchos elementos cotidianos. La lista de mercado, nuestra lista de amigos, bueno, amigos, no los amigos de las redes sociales, nuestra lista de amigos, aunque bueno, la de las redes sociales también. La lista de deudas, una lista de notas, listas de dispositivos, la lista de ustedes en el grupo, la lista del grupo, la lista de estudiantes, la lista de asistentes a las clases virtuales, las listas de ingredientes para una receta, las listas de películas que nos gustan, las listas de coordenadas geográficas de una cartografía para ir de un sitio A a B. Y así pueden ustedes imaginarse o aumentar esta lista de listas, que también es una lista. Veamos detenidamente algunos ejemplos de estas listas. Tenemos una lista de mercado bastante saludable: avena, quinoa, stevia en polvo, miel de abejas, etc. Aquí tenemos una lista de regalos bastante costosos, digamos: el iPhone 11, un Nintendo Switch, un computador Lenovo Yoga, una cafetera Oster, una nevera pequeña. Entonces, podemos identificar algunos elementos allí que son como comunes a las listas. Primero, tenemos el nombre de la lista. O sea, es claro que a la izquierda tenemos la lista de mercado, ese es su nombre. Hablando computacionalmente, ese sería el identificador. Y la otra lista se llama la lista de regalos. ¿Qué más vemos allí? Unos elementos, unas cadenas, en este caso. Pero yo pudiera tener también listas de notas que fueran numéricas. En este caso, los dos ejemplos son nombres, palabras. Tienen un orden, no están, digamos, ordenadas alfabéticamente, pero sí hay un primer elemento de la lista, hay un segundo elemento de la lista y hay un último elemento de la lista. Por ejemplo, aceite de oliva y nevera pequeña. Esos son elementos importantes de entender, porque esto que está en hojas de papel, que lo hacemos a mano, hay que representarlo de alguna manera en el lenguaje computacional. El mismo concepto, el de lista. Entonces es bueno identificar qué tiene una lista para que cuando lo veamos en su representación computacional, lo entendamos y veamos que simplemente es otra manera de manejar algo que para nosotros ha sido natural por mucho tiempo. Miremos lo que tenemos hasta ahora entonces. Estamos hablando de datos, estamos hablando de estructuras de datos. Recordemos que hasta ahora esas estructuras de datos tienen un nombre o identificador, tienen un valor y tienen un tipo de datos. Y ocupan un espacio en la memoria del computador. Esto que tenemos allí, en este momento en la diapositiva, representa los tipos de datos que hemos visto. Pero pensemos un poco, ¿esto nos serviría para almacenar una lista de compras, una lista de amigos, una lista de ciudades para ir de un punto A a un punto B? Quizás las cadenas de caracteres o los strings es lo más parecido, porque es una lista, realmente, pero es una lista donde cada uno de los elementos de la lista es un solo carácter, no es una sola palabra. Entonces, lo primero que podemos concluir de esta diapositiva es que no nos permite, con lo que hemos visto hasta ahora, manejar
esas listas de información o listas de elementos que van a ser muy necesarios en muchos problemas de programación. Entonces necesitamos un nuevo tipo de datos. Ese nuevo tipo de datos nos debe permitir almacenar varios elementos, como tenemos allí. La avena, la quinoa, la miel de abeja, todos los demás elementos que teníamos allí y el aceite de oliva en esta grocery list o lista de mercado. Entonces miremos que una primera visión, jóvenes, piénsenlo bien, aquí vamos a necesitar como más espacio, ¿cierto? Y que sea un espacio consecutivo. No puedo decir, no, pues, profe, declaré 4 variables, porque esto es un ejemplo. Declare 4 variables de tipo cadena y en cada uno almacena un ingrediente. Y si fueran 20, declare 20 variables. Y si fueran 50, pues declara 50 variables. Don't repeat yourself. No te repitas a ti mismo. Eso no es una buena idea. Además que no siempre van a ser, necesitamos que las listas se manejen de longitud variable y además de tipos variables, porque mire que yo no siempre voy a tener listas de cadenas. También puedo tener listas de números enteros o realmente de cualquier tipo. Es más, veremos que podemos tener como al comienzo listas de listas. Bueno, ya lo hemos dicho antes, pero hagámoslo formalmente. Definamos qué es una lista. Una lista es una secuencia, porque están seguidas una de la otra, o colección, porque son varias, de valores del mismo, y mire esta parte tan importante, no todos los lenguajes de programación soportan esto, o de diferente tipo. Entonces, por ahora es lo que necesitamos entender, lo que es una lista. ¿Y de dónde viene la necesidad? Pues porque muchos problemas almacenan una gran cantidad o un conjunto de datos que están relacionados entre sí. Miremos que la lista de estudiantes tiene una relación y por eso tiene un nombre específico. No olviden la importancia de los conceptos. Léanlos si me entienden, súper. Si no, pregúntenle al tutor. Si no, también pregúntenle al formador. Y si siguen sin entender, busquen en Google sitios válidos. No todo lo que aparezca ahí es verdadero, pero seguramente de Python van a encontrar cosas, porque esto se trata de disciplina, jóvenes. Es un camino que toca dar mucho esfuerzo, pero la luz aparecerá al final del túnel y será muy interesante cuando en 8 meses ustedes sepan y entiendan y tienen esas competencias necesarias para enfrentarse a estos nuevos retos que les van a abrir tantas puertas como es desarrollar software, incluso desde la casa e incluso por horas. Tenemos aquí una lista, parte de la lista de mercado: avena, quinoa, miel de abeja y aceite de oliva. Vamos a ver técnicamente cuáles son, digamos, esas partes o qué nombre reciben esas partes de una lista. La primera es la que siempre van a tener las estructuras de datos: el nombre o el identificador. Son válidos los dos, pero digamos que es más técnico decir que es el identificador de la lista. Los elementos que están almacenados en la lista, ese es el nombre genérico, elementos de la lista o ítems de la lista. Y esta parte inferior también es bastante importante, los índices. O sea, cada elemento tiene una posición en la lista. Y mire lo que hizo. O sea, y ahora que estamos, digamos, en la famosa lista de vacunación, pues cada elemento, cuando llega, no llamo elemento, pues cuando cada persona llega a hacer la lista, pues le van dando un numerito, un consecutivo, y esa es su posición en la lista. O si uno está haciendo la cola en un banco, pues uno si cuenta desde el primero hasta el último, no sabe en qué posición está. ¿Qué detalle tienen estas listas en Python y en la mayoría de lenguajes de programación con respecto a los ejemplos que yo les estoy dando? Que aquí las listas no empiezan en 1, sino que las listas empiezan en 0. No olviden eso. Las listas empiezan en la posición 0. Bueno, y entonces ahora sí vamos a ver un poco más las cosas técnicamente. ¿Cómo se crea una lista en Python? Aquí estamos en la consola. Recordemos esa ventanita a la derecha del replit, donde yo puedo poner instrucciones simplemente para hacer pruebas, que técnicamente no son un programa, sino que puedo probar instrucciones o puedo probar incluso expresiones. Aquí recuerdan qué estoy haciendo. ¿Esto es una expresión o una instrucción?
A todos los que pensaron, ya estoy como los programas de televisión que no tenían retorno, a todos los que pensaron expresión, correcto, esto es una expresión. Y las expresiones retornan un valor. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Definimos una lista en Python entre corchetes, eso ya le está diciendo al intérprete de Python que esto es una lista, y los elementos están separados por coma. En este caso, los elementos son todos cadenas. En la otra línea que tengo, una expresión o una instrucción. Perfecto, una instrucción, porque aquí se le estoy asignando a una variable amigos una lista. Miren qué interesante esa variable amigos. Esa variable amigos tiene varios elementos. Eso no lo habíamos visto hasta hoy. Tomen apuntes ahí. En esta variable amigos hay varios elementos. ¿Cómo puedo crear también yo una lista? Yo puedo crear una lista vacía. Aquí estoy creando una lista ya instanciada y aquí estoy creando una lista que estoy llamando ítems vacía. Esta es otra forma. Entonces vemos 4 formas de crear una lista. Simplemente como una expresión, en cuyo caso se perdería, pero es interesante como ver el ejemplo, pues porque no queda almacenado en ninguna parte. Aquí, una instrucción que le está asignando la lista ya instanciada, es decir, ya con elementos, a una variable amigos, o la puedo construir vacía, pero él ya sabe que ítems, en cualquiera de los dos casos, es una lista. Cuando yo tengo una lista, y esta es otra de las características de la lista, la puedo modificar. Entre otras cosas, puedo adicionarle elementos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la lista ítems, que recuerden que estaba vacía, con la función append, que tiene como parámetro el elemento que yo quiero adicionar a la lista, entonces en la lista ítems va a quedar el lenguaje de programación Python. Cuando yo digo ítems, append nuevamente con el parámetro Java, en la lista de programación me va a quedar Java. Pueden ir ustedes pensando en qué posición queda Python y en qué posición queda Java. Incluyamos C#, entonces tenemos aquí items.append y estamos adicionando el tercer elemento. Si yo pongo esta expresión, el nombre de la variable, las expresiones retornan un valor y entonces me sale la lista Python, Java, C#. Y Python está en la posición 0, Java está en la posición 1 y C# está en la posición 2 o en el índice 2. También la longitud, es decir, el número de elementos de esta lista es 3. Una gran ventaja también es que, digamos que yo quiero no solamente adicionar uno por uno los elementos, sino que también puedo extender la lista. Aquí le estoy extendiendo la lista con otra lista. Técnicamente me faltó un paréntesis aquí, pero aquí falta un paréntesis para que no lo olviden, aunque ya miraremos prácticas y laboratorios. Si yo vuelvo a decir después de esta instrucción ítems, ya tendremos esos elementos que ya tenía antes y al final, digamos que adiciona o concatena los nuevos 2 elementos, Ruby y Kotlin, que es un lenguaje de programación parecido a Java y que se usa para hacer aplicaciones en Android. Además de entender lo que es una lista, saber cuáles son sus partes, saber cómo se crean, otro concepto clave es la indexación, es decir, cómo llego yo a un elemento de la lista. Ya sabemos que Python está en la posición 0 de la lista y esto se maneja así. Mire que tiene mucho sentido común. Si yo pongo el nombre de la lista entre corchetes 0, normalmente esto se lee ítems sub 0, o bueno, el nombre de la variable sub y el índice, en este caso ítem sub 0, voy a obtener el elemento o el valor del elemento en esa posición. Entonces uno pudiera decir aquí, por ejemplo, que de Python, de ese espaciecito, el identificador es items o ítems mejor sub 0 y el valor es Python. De nuevo, si yo ya vengo aquí, quiero obtener el segundo, Java, pues ese está en la posición 1, ítem sub 1 y obtengo Java. ¿Qué más puedo tener? La última posición, Kotlin. ¿Qué posición es esa? ¿5 o 4? Es la posición
menos 1. Bueno, aquí les hice una broma, porque es otra forma, bueno, una super broma. Les hice otra manera, o les estoy mostrando otra manera de indexar. Yo también puedo ir hacia atrás. Kotlin efectivamente está en la posición 4, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Pero también está en la posición menos 1, porque resulta que yo puedo indexar con números negativos. Kotlin. Ese es menos que. Ahí estaría en la posición 0, 1, 2 o en la posición menos 1, menos 2, menos 3. Qué interesante, o sea que cada elemento en una lista en Python tiene dos índices. El de recorrido de izquierda a derecha y el de recorrido de derecha a izquierda. Aquí obtendría C#. En esta diapositiva lo podemos ver más claramente. Abajo están las indexaciones de izquierda a derecha, 0, 1, 2, 3. Y arriba están las indexaciones de derecha a izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Es muy interesante porque aquí si no empieza, pues menos 0 no existe, ¿cierto? Entonces no puede empezar en menos 0. Entonces es menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4, para que lo tengan presente. Este tema también es muy útil, se pueden hacer muchos ejercicios con él. No se, digamos, se asusten o se enreden, por decirlo muy coloquialmente, cuando tengan que hacer ejercicios de este tipo. Recuerden, estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos aprendiendo cosas que no todo el mundo sabe. Para algunos puede ser más fácil, para otros, pero para ninguno es imposible. Entonces, no desfallezcamos, sigamos que estamos viendo cosas muy simples y no se asusten con los ejercicios que hacemos, porque para eso está el apoyo de todo el equipo. Entonces aquí el slide es como una porción, un pedacito de torta o un pedacito de la lista o una sublista. Aquí estoy diciendo que ítem 0. Bien, muchachos, vamos a dejarlo hasta allí porque considero pues que lo que yo quería que ustedes entendieran era el aspecto teórico acerca del comportamiento de una lista, pero ya lo que tiene que ver con los ejemplos, lo que tiene que ver con la estructura sintáctica, la forma del recorrido de una lista, pues se los voy a enseñar yo particularmente. ¿Ok? ¿Me escuchan? Quiero saber si me están escuchando. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, sí, profe. Fuerte y claro. Perfecto. Muy bien. Ok, entonces para explicarles eso me voy a ir hacia Repli. Voy a ir a través del link que tengo aquí con ustedes. ¿Vale? Ok. Y voy a crear un nuevo proyecto que se va a llamar ejercicio lista. Ok. Voy a escribir aquí, este es un espacio para crear ejercicios de listas. Ok. Muy bien, voy a crearlo y me voy a devolver y voy a publicarlo para que ustedes puedan verlo mucho más fácil y desde allí puedan ver lo que yo estoy haciendo acá en tiempo real, ¿vale? ¿Ok? Si quieren crear su proyecto, créenlo para que puedan seguir lo que yo estoy elaborando acá y pues no solamente sean espectadores, sino que también estén elaborando su código. Bien, así, vamos a ir entonces al proyecto, ejercicio lista, muy bien, voy a entrar y vamos a esperar a que carguen, ojalá ahí Repli no tenga inconvenientes, ya tuve unos cuantos inconvenientes con él. Y les digo entonces que voy a crear, o más bien voy a enseñarles cómo crear una lista, ¿vale? En Python, bueno, ya les había dicho que el concepto de lista que se utiliza en Python es muy similar al concepto de lista que se utiliza en la vida real, ¿ok? Podemos crear listas que tengan almacenados nombres, por ejemplo, ¿ok? Podemos crear listas que tengan almacenados números enteros, ¿ok? Podemos crear listas que tengan almacenados números booleanos, ¿vale? Y un sinfín de estructuras de datos que podemos almacenar o guardar dentro de las listas, ¿vale? Para poder crear una lista en Python, debemos de tener en cuenta las siguientes estructuras o siguientes características sintácticas, ¿vale? La primera forma de crear una lista en Python es esta, ¿miren?
¿Ok? Esta es la primera forma de crear o cómo crear una lista en Python. Simple y llanamente, escriben los paréntesis, los corchetes, y dentro de los corchetes, pues escriben por así decirlo, la estructura o el orden de los elementos que quieres agregar dentro de ello. ¿Vale? Esta es la primera forma. La segunda forma es utilizando la función list. ¿Ok? Función list indicándole los elementos que queremos almacenar dentro de nuestra lista. ¿Ok? Segunda forma. La tercera forma, y para mí la más utilizada, es la siguiente. Creo una variable, cualquier variable, en este caso voy a almacenar nombres, o más bien un saludo. Esta le agrego los saludos que quiero almacenar, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Pues realmente para Python no hay mucha diferencia entre esta y esta. La primera, voy a colocar aquí, tercera forma. La primera forma no es muy utilizada, porque como se pueden dar cuenta aquí la información no está siendo asignada hacia nadie, por lo tanto la información se está perdiendo en la memoria. ¿Ok? La segunda forma es utilizada siempre y cuando tú quieras hacer una conversión de datos. Es decir, que los datos que quieras ingresar, quieras convertirlos de forma directa hacia una lista, utilizando la función list. Y la tercera forma, para mí, es la más utilizada, porque simple y llanamente creas una variable y a esa variable le asignas una lista. ¿Ok? Y esa lista ya puedes presentarla en pantalla. Por ejemplo, si yo hago lo siguiente, ok, saludo, y le doy run, ¿vale? Mira, me va a presentar en pantalla, hola mundo, ¿vale? Muy interesante esto, ¿ok? Pero más interesante es que debo de tener este tipo de, digamos que debo de tener presente más bien este tipo de comportamientos, y es que al momento de crear una lista, yo siempre debo de crearla entre dos corchetes, ¿ok? Entre dos corchetes. No puedo crear una lista sin los corchetes porque Python me va a arrojar error. ¿Vale? Ahí está. Python me va a arrojar error, o no tanto eso, sino que me va a tomar, o no me va a tomar eso como una lista, sino que ya esto pertenece, esto me arrojó aquí, me muestra unos corchetes, eso pertenece a otra estructura de datos que todavía de momento no vamos a hablar. Por lo tanto, tienes que meterlo siempre dentro de corchetes para que Python entienda que tú estás queriendo crear una lista. ¿Vale? Ahora, yo puedo crear diversos tipos de listas con diversos tipos de estructuras dentro de ella. Por ejemplo, voy a crear una lista de números 1, 2, 3, 4 y 5 y la imprimo. Print número. Vamos a ver qué tenemos. Ahí está mi lista de números. Puedo crear, bueno, una lista de nombres. Okay. Nombres. Vamos a colocar a María. Vamos a colocar a Juan. Y vamos a colocar a Pablo. ¿Vale? Listo. Listo. Ahora le tiro un print a eso. Nombres. Vean que no tengo inconvenientes. Ahí está, miren. María, Juan y Pablo. Incluso puedo crear listas, ¿ok? De caracteres booleanos, ¿ok? Entonces puede ser booleanos, ¿ok? Digo lo siguiente. True, false, true, false. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Y puedo incluso presentar en pantalla nuevamente a ese
a esa lista, ¿vale? Vamos a ejecutar y, ok, tengo un error aquí. Vamos a ver qué es este. Y listo. Y ahora sí, mira, tengo listas de distintos tipos de estructuras de datos, ¿ok? Una de enteros, otra de caracteres y otra de booleanos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo en eso, cierto? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Ok, perfecto. Estamos de acuerdo en eso. Ahora, yo les pregunto. Si tengo varias listas y cada una de ellas son de un distinto tipo, ¿qué creen ustedes que me va a aparecer aquí? Bueno, ya yo sé que si tomo un número, por ejemplo, X número, o X variable, le asigno un número, 4, ¿ok? Y luego a esa le hago un print con un type, pues me va a decir que es de tipo entero, entero, ¿cierto? Y si hago lo mismo, pero con un carácter de tipo flotante, me va a decir que es flotante. Pero ¿qué haría o qué pasaría? ¿Cuál sería el resultado si le hago un type a una lista? ¿Cuál creen que sea el resultado? ¿Cuál creen ustedes que sea el resultado? El tipo de elementos que contiene la lista. ¿Un string? No. No, no. Esa no es la respuesta. ¿Se dan por vencidos? List, no. Sí, es correcto. Muchachos, las listas también poseen su propia estructura de datos. Al igual que los enteros, los flotantes, las listas también poseen su propia estructura de datos. Por ejemplo, vamos a hacerle un type. Vamos a hacerle un type, ¿ok?, a esta estructura de datos o a esta lista que se llama nombres. ¿Vale? Voy a darle run y miren, me va a decir que es de tipo lista. ¿Bien? Si le hago un type a estos volumes, ok, type, miren lo que va a suceder. Me va a decir que es de tipo lista. Y si le hago un type, ok, a la lista de números, ok, qué pena, esto no va aquí. Así. Si le hago un type a la lista de números, me va a decir que es de tipo lista. ¿Qué puedo concluir de eso, muchachos? Lo que puedo concluir de eso es que, indiferente de cuál sea el elemento que esté almacenando mi lista, siempre la lista me va a arrojar una estructura de tipo list o tipo lista. Palabras más, palabras menos, no nos interesa el valor que esté dentro de la lista o la estructura de datos que esté dentro de la lista. Nos interesa es saber que la lista también posee su propia estructura de datos y que al momento de yo trabajar con la lista, debo de entender que esta es de tipo list. ¿Vale? Perfecto, muchachos. Ok. Pero ¿qué pasaría si yo hago lo siguiente? Voy a crear una lista llamada variedad en la que tengamos la siguiente estructura. Hola, 1, 4.5 y true. ¿Ok? Y esta la quiero presentar en pantalla. Realmente es variedad, no variedad. Es variedad. ¿Ok? Variedad. Qué pena. Perfecto. Bueno, ante esta situación, ¿qué creen ustedes que suceda? Se me estallará el procesador al no entender lo que quiero decirles ahí. O No, porque al Python igual que una reconocerá. lista ¿Sí? reconoce todos los valores, supongo. Recon-
Reconoce todos los valores, dice la compañerita. ¿Quién más arriesga? ¿Quién más se arriesga? ¿Quién más se atreve a expresar lo que puede Profe, suceder pues ante esa situación? usted nos explicó, profe, lo que va entre corchetes, como es la lista, independientemente de lo que sea, él reconoce que es una lista. Claro, efectivamente así es, mi querido tripulante. Indiferente cuál sea el valor y los tipos de valores que yo posea dentro de una lista, pues al momento de crearla, pues me lo va a presentar o Python me va a permitir entender pues que es una lista de diversos elementos. ¿Ok? Claro, no es aconsejable que crees listas de diversos elementos en Python. Es más aconsejable que crees listas de un mismo tipo, o sea, de los elementos de un mismo tipo los que se encuentran dentro, ¿vale? Pero bueno, hay situaciones en las que te ves en la necesidad de crear listas de distintos tipos, es decir, que dentro tengan almacenados distintos tipos, ¿ok? Pero ya lo sabes, claro que se puede, no hay ningún problema con eso. Se puede muy fácilmente, ¿ok? Sin ningún tipo de problema, ¿ok? Señorita Adriana, ¿tiene alguna pregunta? No, qué pena, profe. Ah, tranquila, vale, no se Qué preocupe, pena. no se me preocupe, ¿vale? Bien, ahora vamos a ir un poco más lejos. Vamos a empezar a usar de las listas en Python. Digo abusar porque miren lo que voy a hacer. Voy a poner esto entre comillas, indicándoles pues que, dejándoles ese código allí sobre la creación de una lista o cómo crear una lista, ¿vale? Y aquí voy a ponerme un poquito experimental. Voy a borrar la consola y vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una lista llamada nuevamente números, a la cual le voy a asignar la siguiente estructura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi lista llamada números, pues la voy a presentar en pantalla. Pues hasta ahí nada nuevo, nada difícil que ya no le haya yo a ustedes explicado anteriormente. ¿Ok? Pero resulta, pasa y acontece que a mí se me da, pues, bueno, vamos a crear aquí, vamos a decirles cómo acceder a la lista, que es lo que les voy a enseñar ahora. Si a mí se me da por querer acceder a un elemento de esa lista, pues yo debo de tener claro que las listas manejan índices, ¿ok? Al igual que las cadenas, las listas manejan índices. Y que esos índices empiezan todos siempre por default desde cero, ¿ok? Desde cero. Es decir, que si yo quisiera únicamente acceder al elemento número 4 de la lista, pues tendría que acceder a su índice. Y que su índice sería el elemento, o más bien el índice 3. ¿Vale? Para eso, entonces, simple y llanamente debo de seguir la siguiente estructura lógica. El nombre de la lista y al ladito, dentro de corchetes, el número del índice al que quiero acceder. Así que si coloco el número 3, voy a acceder al elemento 4. Vamos a darle run y miren, ahí está. ¿Vale? Ahora yo les hago una pregunta. Si yo quiero acceder al elemento 6, ¿cuál es el índice que debo utilizar para encontrarlo? 5. El El 5. 5, ¿no, profe? Vamos a O colocarle -1. ahí el 5. El 5, ¿vale? Y efectivamente el 5, ¿vale? Un compañerito por ahí nos dijo -1. Realmente esa es una respuesta, esa es una posible respuesta, pero ya les voy a explicar cómo se puede acceder también a través de índices negativos, ¿vale? Pero con calma, ya voy a eso, ¿vale? Listo, bien, perfecto. Creo que ha quedado bastante explicado esto de los índices y las listas y cómo podemos acceder a los elementos que están dentro de ellos, dentro de la lista a través de sus índices. Pero resulta, básicamente acontece que a mí se me da por crear una lista dentro de mi lista y pues ahora sí se dañó Python. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto sí no me lo va a presentar en pantalla? Pues no. Al darle run,
miren lo que aparece. Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y dentro aparece otra sublista creada con los elementos 7, 8 y 9. Por lo tanto, puedo entender que Python soporta la creación de listas dentro de otras listas. ¿Ok? Ahora, la siguiente pregunta es, profe, ¿cómo podría entonces yo acceder a esos elementos del sub o de la sublista? O más bien, profe, ¿puedo acceder a la sublista? Pues te voy a decir que sí, porque esta sublista también posee un índice. Y el índice de esa sublista es el número 6. Mira, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y esta sublista se me convierte toda en un índice que será el número 6. Doy run y mira, a ver. Ahí está. ¿Ok? Supongo que la siguiente pregunta es, profe, ¿pero qué pasaría si yo de esa sublista quiero acceder al elemento 8? Esas sí se las voy a dejar a ustedes. ¿Cómo creen que podría ser? ¿Cómo creen ustedes Profe, que podría ser? Sería como un 6.1, algo así. Con los 2 puntos no. profe, o sería después del 6 abrir otros corchetes y escribir el índice pues del elemento al que quiero acceder. Por ejemplo, en el caso del 8, ¿cuál sería? El 1. Correcto, esa es la respuesta. ¿Vale? Esa es la respuesta. Vean, lo que tenemos que hacer es agregar, ¿vale? Otra, digamos que directriz, entendiendo lo siguiente. Voy a crear aquí. Estos elementos que están dentro de la sublista también poseen subíndices, ¿vale? Y son el 0, el 1 y el 2, ¿ok? Correspondiente al 0 para el 7, el 1 para el 8 y el 2 para el 9. Así que si yo quiero acceder al elemento 8 de la sublista, debo de acceder entonces a ese índice, a ese subíndice de la sublista. Es decir, que para en este caso de la sublista, el elemento 8 corresponde el subíndice 1. ¿Vale? Así que debo de colocar aquí 1. Mira la ruta. Índice 6, subíndice 1. Y mira, a ver, cómo me presenta en pantalla única y exclusivamente el índice de la sublista. ¿Sí vamos bien hasta allí? ¿Sí lo van entendiendo? Sí, profe. Sí, señor. Sí, creo. Bueno, igual en las listas no hay que aplicar ninguna lógica porque hay diferente de los ciclos while, las condiciones. Pues tú no manejas lógica aquí. Las listas se crean y se utilizan. La mejor forma de optimizar el resultado o el rendimiento de una lista es a través del ciclo for. Pero eso no lo vamos a ver el día de hoy. Creo que lo vamos a ver el día de mañana. ¿Vale? Así que por el día de hoy solamente vamos a crear y a entender cómo se estructuran las listas. ¿Ok? Bien. Pero ¿qué pasaría? Resulta fácil y acontece que yo quiero ir un poco más allá. Coloco aquí una comita. Y al lado, lo siguiente. Otra sublista. Y en esa sublista creo los siguientes elementos o añado los siguientes elementos. Ahora sí, profe. Va a estallar el ID. Python no le va a reconocer eso. Le va a mandar un error. Inténtelo para que vea, profe. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que es así? ¿Será que mi ID sacará... perdón, ¿será que mi procesador botará humo al momento de darle run a eso? ¿No entenderá esa instrucción? ¿Me mandará un error? ¿Qué dicen ustedes? No, profe, por lo que veo como que él sigue creando listas y esto son como carpetas dentro de las carpetas, supongamos, pues como para un ejemplo, no. Correcto, muy buen análisis. Bueno, esto, entre otras cosas, esto es bastante particular en Python, porque no todos los lenguajes de programación te permiten hacer esta locura, porque realmente no todos los lenguajes de programación
te permiten jugar tanto con una estructura de datos como si te lo permite Python, ¿vale? Por eso es que considero que Python es un lenguaje de programación muy chévere para dar los primeros pasos, ¿vale? Te permite ser un poco creativo. Los otros lenguajes de programación te amarran un poco a camisas de fuerza. Pero bueno, cada cual tiene lo suyo, ¿cierto? Y cada lenguaje de programación es fuerte en lo suyo. Entonces, si yo ejecuto esto, voy a quitar esta instrucción de aquí. Vamos a ver si me lo presenta en pantalla. Ahí está, mira. Mi primera lista, mi segunda sublista y mi tercera sublista. Vamos a hacerlo acá para que sea un poco más colorido. Primera lista, abarca todos los corchetes. Segunda lista, abarca hasta aquí en corchetes. Y la tercera, pues abarca hasta aquí en corchetes. Pregunta. Ajá, profe, y si yo quiero acceder al elemento 12, pues ¿cómo tendría que hacer ahora? ¿Cómo tendría que hacer? Sería igual, ¿no? Con otro corchete más. Bueno, indíquenme la ruta. ¿Qué coloco aquí? En este primer corchete. ¿Qué coloco? 6. 6. Perfecto. En el segundo, Un 3. 3. 3, Ok. En el tercero, 2. Un 2. 2. un 2. Perfecto, vamos a ver. Y si tienen toda la razón, allí va a aparecer el elemento 2. Perfecto, muchachos. Muy bien. Aplauso para ustedes, ¿vale? Van entendiendo cómo funciona la lógica de las listas, que realmente no es más que entender la jerarquía, ¿vale? Como lo dijo el compañero, es como una carpetica dentro de otras carpeticas, ¿ok? Es más que todo entenderlo de esa forma. Creo que queda una forma mucho más fácil de entender, ¿ok? Bien, entonces vamos a colocar aquí, bueno, ¿ok? Voy a tomar esto de aquí y voy a lo siguiente, nuevamente, y vamos a trabajar ahora con nombres. Voy a crear una nueva lista que tenga o pues a los siguientes nombres: María, Pablo, Andrés, Juan, Mateo y Sara. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, vamos a presentarla en pantalla para pues tener la seguridad de que está bien escrita. Nombres. No tiene errores sintácticos, ¿vale? Vamos a ver. Y ahí está. Perfecto. María, Pablo, Andrés, Juan, Mateo. ¿Y qué más? Y Sara. ¿Ok? Solo que aquí no me deja verlo bien, pero ahí está el de Sara. ¿Vale? Muy bien, muchachos. Ahora en esta sección, ya que les he enseñado a crear una lista, ya que les he enseñado a cómo acceder a los elementos de la lista, pues ahora les voy a enseñar a cómo crear rebanadas de elementos en la lista. ¿Vale? Regálenme un momentico, por favor. Bien, entonces les decía, ahora les voy a enseñar a crear rebanadas de elementos de la lista. Vean, lo que sucede es que de pronto usted dice, bueno, profe, lo que pasa es que yo no quiero solamente ahora mostrar un elemento, quiero mostrar varios elementos. ¿Se podrá? Sí, claro que se puede. ¿Vale? Por ejemplo, profe, yo lo que quiero mostrar a Juan, a Mateo y a Sara, pero a María, a Pablo y a Andrés no. Pues fácil. Nuevamente vamos a crear rebanadas en base a los índices. Y para eso yo tendría que conocer lo siguiente. Que Juan empieza en el índice 2, perdón, 3. 0, 1, 2 y 3. Sería el primer valor que coloca. Mira lo que voy a hacer. 2 puntos.
indicándole a Python que quiero que me rebane la lista, desde ahí en hacia adelante. Y quiero que aparezca desde Juan, Mateo y Sara. Y Juan, Mateo y Sara están en el índice. Para Juan, para Mateo, 4. Para Sara, 5. Pero yo no puedo colocar aquí exclusivamente el valor de 5. A pesar de que Sara se encuentra en el índice 5. Tengo que ir siempre un índice más para adelante para que me pueda mostrar el resultado del índice anterior. Así funciona Python. Entonces yo coloco aquí del 3 al 6. Y al ejecutar, mira, a ver, me va a presentar a Juan, Mateo y Sara. Ahí está. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí les quedó claro? Sí. Por ejemplo, entonces, si yo Sí, les sí. pregunto, quiero que solamente en este ejercicio me muestren los elementos desde Pablo hasta Juan, es decir, a Pablo, a Andrés y a Juan. ¿Cómo haría? ¿Cuál sería la rebanada? 1, 2 puntos, 1, 2 puntos, 4. 4. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Ok? Así es. A Pablo, a Andrés y a Juan. ¿Vale? Muy bien. ¿Ok? Ahora, lo que decía el compañero. Profesor, yo puedo recorrer, ¿ok? Yo puedo recorrer, voy a tomarme este de acá está, a través de índices negativos, una lista, ¿ok? Bueno, lo verdad, ahí está nuestra lista de números. La verdad es que en Python no existen los índices negativos. Todos los índices son positivos. No existe ningún índice negativo. En Python no existen los índices negativos. Pero eso no quiere decir que Python no los pueda utilizar. Es decir, no existe -1, -2, -3. ¿Por qué no? Porque siempre empiezan los índices hacia la derecha. 0, 1, 2, así como aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Siempre empiezan hacia la derecha, nunca hacia la izquierda. Por lo tanto, no existen los índices negativos. Pero Python me permite crear esos índices con el objetivo de recorrer de manera inversa la lista. Por ejemplo, si yo agrego aquí el -1 y al darle run se van a dar cuenta que me va a mostrar el número 5 de mi lista. ¿Por qué lo hizo? Porque está indicando que esa lista, su último elemento es, en esa lista su último elemento es el número 5. Ajá, profe, si yo agrego el -2 en vez del -1, ¿qué va a hacer? Pues va a empezar a recorrerla inversamente. Ahora me va a mostrar el 4. Ahora me va a presentar el 3. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo quiero llegar al número 1, ¿cuál sería el índice inverso que tendría que utilizar? Profe, el -5. -5. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, de esta forma nosotros podemos recorrer de forma inversa, recorriendo inversamente una lista. ¿Vale? Muchachos, hasta aquí preguntas, dudas e inquietudes o todo perfectamente entendido. por el momento, claro. Profe, ¿qué pasa si yo solamente quiero imprimir el primer y el último elemento de la lista? ¿Cómo sería ahí? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Vale. Lo que sucede, mi querido tripulante, es que esto que te enseñé es la forma básica de poder realizar búsquedas dentro de las listas. Las listas, al igual que las cadenas, también poseen métodos. Y esos métodos son los que te permiten realizar distintas operaciones que ya no te van a permitir las operaciones básicas, como son, por ejemplo, las rebanadas, como es, por ejemplo, el recorrido inverso, como es, por ejemplo, al acceder a una lista a través de sus índices, ¿vale? Ya.
Eso es lo máximo que puedes trabajar de forma básica con una lista. Pero, ok, las listas en Python, o a las listas en Python les crearon algo que se llama métodos. Ya yo he hablado anteriormente de los métodos aquí, ¿cierto? Por ejemplo, como las de las cadenas, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí lo recuerdan? ¿Lo recuerdan, verdad? Sí, sí, profe. Sí, claro. Ok. Entonces les quiero hacer una pregunta. Si es verdad que lo recuerdan, ¿cuál es la diferencia entre un método y una función? Sintácticamente hablando. Que la función va a función variable y el otro va a variable método. Y el método se separa entre la variable con un punto. Perfecto. Así es. Así es. ¿Vale? Tienes toda la razón. La estructura sintáctica de una función es primero escribir el nombre de la función, ¿ok? Y luego escribir el nombre de la variable o la estructura de datos que estés trabajando, indiferentemente de que sea la variable, ¿vale? En cambio, que un método permite escribir primeramente la estructura o el nombre de la variable y al colocar el punto me va a permitir mostrar en pantalla cuáles son los métodos que pertenecen a esa estructura de datos, en este caso las listas, ¿vale? Entonces es muy chévere entender la diferencia entre uno y otro, para que siempre lo tengan presente. No es lo mismo un método que una función. Los métodos pertenecen de forma local a una estructura. Las funciones son de manera global en Python. Es decir, que un método de una lista solamente sola y exclusivamente le va a servir para una lista o para las listas. En cambio que las funciones sirven para todas las estructuras de datos. El ejemplo más claro que podemos ver es cuando utilizamos, por ejemplo, la función print para presentar en pantalla. Indiferente la estructura de datos que tú le metas dentro, él te va a presentar en pantalla porque es una función. Y la función o las funciones se trabajan de forma global, ¿vale? En cambio, la estructura de métodos de la lista no la puedes aplicar, por ejemplo, para los enteros o para las cadenas, o para las tuplas, o para los booleanos, porque es sola y exclusivamente para las listas, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hablar de métodos en las listas, ¿ok? Vamos a darle entrada aquí a un compañero, ¿vale? Darnay, ¿tienes alguna pregunta? Profe, buenos días. Sí, Buenos días. en este último ejercicio puse a correr y no me sale, o sea, en la consola me queda en blanco, no sé por qué, en el de los nombres. En el de los nombres, ¿te queda en blanco? O sea, sí, lo pongo a correr y no sale, o sea, no bota un error, sí, solo ¿No se queda ahí. ¿No será que te hace falta el print? No, o sea, cuando usted lo puso, que nada más eran los nombres, usted lo puso a correr, ¿cierto? Y aparecieron los Sí, nombres. claro. Pero no, a mí no me sale, no sé qué pasa. Debes de revisar que la estructura esté bien hecha. Mira, nombres, o sea, el nombre de la lista, la asignación, los elementos de la lista van separados por comitas y entre comillas dobles o simples, como quieras, dentro de corchetes y en el print y eventualmente el nombre de la lista. No le hagas las rebanadas porque para que de pronto no te vaya a generar algún error. Pero Listo. hazlo así, listo, para ver si de pronto así se te corrige, ¿vale? Listo. O pues ya puede ser el ID que está generando inconvenientes. No sé por qué. Parece que todo está bien allí, ¿vale? Listo. Listo, perfecto. Entonces, muchachos, si vamos a hablar de métodos en las listas, pues les voy a ser sincero. Yo no me los sé todos de memoria. ¿Ok? Pero, entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a ir a www.3school. Ahí está. Perfecto. Y aquí vamos a buscar la sección que son listas. Ahí está. Python, listas. Y vamos a ir un poco más allá. Si vamos hacia los métodos. Aquí está. Muy bien. Voy a traducir aquí, ¿vale? Para que me traduzca la parte superior, porque la descripción de los métodos no me la puede traducir, ¿vale? Bien, dentro de Python
o más bien dentro de las listas encontramos distintos métodos. Por ejemplo, el método append, el clear, el copy, el count, el extend, el index, el insert, el poke, el remove, el reverse y el sort. ¿Ok? Sort, creo que así que se pronuncia. Qué pena si me equivoco. ¿Vale? No se los voy a explicar a todos, porque son muchos, pero sí les voy a explicar unos cuantos. ¿Vale? Por ejemplo, el método append. Vamos a ver qué hace el método append. Mira, le doy clic allí y me dice, me permite agregar un elemento a la lista. ¿Ok? Me permite agregar un elemento en tiempo real a la lista. ¿Vale? Las listas tienen algo, muchachos, y es que son mutables. ¿Ok? Son mutables. Profesor, ¿qué es eso de que una lista es mutable? Una lista es mutable, ¿ok? Una lista es mutable cuando, o más bien una estructura de datos en Python se puede considerar mutable cuando te permite agrandar o decrecer la misma estructura. Es decir, cuando yo puedo agregarle o quitarle elementos a esa estructura, en ese momento esa estructura se convierte en mutable. ¿Vale? Entonces las listas en Python me permiten hacer eso. Por eso se les considera que son mutables. ¿Vale? Las listas en Python son mutables. ¿Ok? ¿Listo? Entonces me voy a ir al ejemplo. Me voy a ir hacia acá. Hacia Repli. Y vamos a escribir lo siguiente. Método append. ¿Ok? Vean. El método append. Realmente a mí me gusta trabajar más los métodos en Colab. Porque Repli no es tan chévere para trabajar los métodos. Pero bueno. No, voy a trabajarlos en Colab y después se los copio acá para que también les quede acá, ¿vale? Me voy a tomar ese trabajo porque es muy chévere trabajarlos en Colab, ¿vale? Entonces, me voy hacia acá. Ok. Vamos a esperar a que cargue. Perfecto. Entonces, método append. Ok. Bien. Voy a crear una lista que va a ser, bueno, nuevamente, de hecho me voy a traer esta lista que tengo acá, de los nombres. Aquí está. Muy bien. Perfecto. Voy a dejar de presentar un momento para ver si arreglo esto de la panel. Ok. Ahí está. Listo. Y tengo mi lista. Ya he creado mi lista, ¿vale? Yo puedo incluso presentar en pantalla mi lista. ¿Ven por qué me gusta más trabajar acá? Miren los colores, ¿vale? Miren colores aquí, colores acá, colores acá. Se ve bastante chévere realmente. Aunque yo me creo, cuando empecé a crear código, pues realmente este tipo de ayudas no las tenía. Me daba igual, me daba lo mismo en esos momentos. Pero una vez tú conoces estas cositas, pues ya te queda gustando, ¿vale? Bien, aquí vamos a agregar nombre, sobre todo porque Colab es muy colaborativo, como lo dice su nombre, ¿vale? Entonces aquí tenemos la lista de nombres. Miren, vamos a ejecutar. Vamos a esperar a que cargue. Como es la primera carga, pues siempre demora ahí, pero ya, listo. Y me la muestra, mira, ahí está. ¿Ok? Hugo, María, Pablo, Andrés, Juan y Mateo. Pero ahora yo les voy a hacer nombres, punto, y mira que me va a desplegar todas las o los métodos de las listas. ¿Ok? Miren que estos métodos que me está mostrando aquí son los mismos que están acá. Un momento. Son los mismos que están acá. Mira. ¿Ok? Son los mismos que están acá. Estos todos están aquí. Me los está mostrando él de forma inmediata. Miren. Ahí está. Cosa que no hace Colab. Miren. Cosa que no hace Colab. Perdón. Cosa que no hace Repli. Mira. Le digo nombres. Punto. Y no me muestra nada. Es como una ayuda, realmente parece tonto este tipo de cosas. Pero entonces a mí me toca aprenderme la palabrita en inglés para poderla utilizar. En cambio, pues acá no. Acá simple y llanamente, pues la utilizas y ya la invocas y ahí está. Ah, profe, eso es como un poco flojo de su parte.
Pues la verdad es que cuando tú estás novato en el tema, pues dices, yo voy a aprenderlo así ya. Pero cuando ya tú tienes cierta experiencia, pues ya buscan la forma de trabajar más cómodamente posible. ¿Vale? Entonces, lo dejo a decisión de cada quien, ¿cierto? Si usted quiere aprender de memoria el código y la estructura de métodos y ese tipo de cosas, pues bien, está bien que empiece con un ID en donde no tiene que o no le recuerda absolutamente nada. Pero si ya usted tiene la experiencia y sabe para qué funciona cada uno de esos, pues entonces sí ya tómelo un poquito más con calma y pues trabaje con un ID que le va a ayudar en esos aspectos, ¿vale? Bueno, y a la final, cada quien decide cómo trabajar, considero yo, y de la mejor forma, ¿vale? Entonces, bien, aquí dentro de esos paréntesis, voy a agregar ese elemento que quiero agregar a mi lista. Entonces sería Cristian, ¿vale? Y luego la voy a presentar en pantalla. Nuevamente. Y está. Y ejecuto. Perfecto. Mira, ya no solamente llega hasta Sara. Luego de que he utilizado el método append, ahora llega hasta Cristian. Pero esto tiene una característica fundamental. Y es que el elemento me lo agrega al final de la lista. Claro, con eso, muchachos, ¿sí entendieron cómo funciona el método append? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Muy chévere de utilizar. Realmente muy chévere. Voy a copiarlo y voy a pegarlo acá en el Colab para que les aparezca a ustedes cuando ustedes estén ejecutando el código. ¿Vale? Profesor, Y dígame. se puede agregar más de un método al momento. Creo que te entendí mal. ¿Será que quieres decir, quieres agregar más de un elemento al mismo tiempo? Más de un método. Digamos, está append y quiero... Sí, claro. O sea, si lo que quieres es utilizar varios elementos o varios métodos en un mismo momento, sí, pero tendría que ser en otra línea de código. Por ejemplo, nombres, punto, ok, perdón, nombres, punto, punto, y utilizas el otro método que quieras utilizar. Puedes mezclar métodos si quieres y ayudarte con el uno y con el otro. Por ejemplo, si yo le doy el método sort, que es el que sirve para ordenar, ok, y le paso como parámetro, no, creo que no tengo que pasar nada como parámetro. Vamos a ver cómo queda. Ok, mira, ¿vale? Aquí, además de que me agregó el método append, la palabra Cristian, míralo, el método sort me los organizó. A, B, C, D, F, G, en base al abecedario. La primera letra. ¿Ok? Entonces ahí yo expliqué dos métodos. ¿Vale? Primero, el Ok, append para gracias. agregar un elemento y el sort para organizar la lista. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Pero ¿qué pasaría, profe, si lo que pasa es que yo no quiero, lo que sucede, perdón, es que yo no quiero solamente agregar un elemento? Pues, ¿qué tendría que hacer? Pues te digo, mi querido tripulante, que existe un método que sirve para que tú agregues varios elementos. Por ejemplo, vamos a ver cuál me va a servir. Vamos a ver, creo que es este, si mal no estoy. Vamos a ver. Me dice, agregue los elementos a la lista. ¿Ok? Agregue los elementos a la lista. Este método append lo podemos utilizar de dos formas o dos maneras, ¿vale? Entonces me voy hacia acá, ¿vale? Y voy a crear una nueva estructura de trabajo, hoja de trabajo. Voy a escribir aquí, método ¿ok? Método Voy a crear dos listas. Realmente voy a crear dos listas. Una que se llama nombres, o más bien nombre. Dentro de esta primera lista voy a crear estos tres primeros elementos. Ahí está. Vamos a tomarlos de acá directamente. Esto, y voy a crear una segunda lista que se llama nombre 2. Y para esta voy a agregar el resto de elementos que acá tengo. Perfecto. Vean cómo funciona el método este. El método este funciona de la siguiente forma.
Yo quiero agregar los elementos de la lista número 2 hacia los elementos de la lista número 1. ¿Vale? Ojo, entendido. Quiero agregar los elementos de la lista número 2 hacia la lista número 1. Y puedo hacerlo a través de la siguiente forma. Primero indico el nombre de la lista en la cual voy a trabajar. Es decir, a la que le voy a agregar los elementos, que en este caso tiene el nombre de nombre, valga la redundancia. Y le doy punto extend, aquí está. Y dentro de los paréntesis agrego la lista que quiero agregar. En este caso será nombre 2. Y ahora, al presentar en pantalla a nombre 1, a través de un print, se supone debe demostrarme la unión de las dos listas. Porque he aplicado el extend. Vamos a ver. Ahí está. María, Pablo, Andrés, Juan, Mateo y Sara. Nos damos cuenta cómo unió las dos en una sola lista. Es decir, he logrado para la variable nombre agregarle varios elementos. Ya no solamente uno, como el append, sino que aquí he agregado varios elementos. Ah, profe, pero lo que sucede es que pues ahí me toca crear otra lista y yo no quiero agregar otra lista, quiero agregarlos en caliente, o sea, quiero agregarlos en tiempo real, quiero agregarlos directamente sobre el extend. También se puede. También se puede, mi querido tripulante. No te preocupes que aquí también te voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces vamos a crear una lista que se llama mercado, ¿ok? Que va a tener lo siguiente. Arroz, ¿ok? Azúcar, sal, ¿vale? Y tenemos otra lista que se llama mercado 2. En mercado 2 tenemos a jabón, ¿ok? Enjuague, enjuague. Y tenemos shampoo. ¿Cómo se escribe shampoo? Pero bueno, ahí creo que, no sé, me disculpan ahí. Bien, entonces presta atención a cómo voy a utilizar el extend aquí. Mercado, ahí está, punto, y mira ve lo que voy a hacer. No tengo la necesidad, ok, de ni siquiera crear esta lista número 2. Simple y llanamente tomo directamente los elementos y los agrego aquí, ¿vale? Ahí, ¿vale? Ya no tengo la necesidad de utilizar una lista número 2. Simple y llanamente ahora muestro la variable mercado y la ejecuto. Y mira, arroz, azúcar, sal, jabón, enjuague y shampoo. ¿Ok? En una sola lista creé las dos, o de una sola lista creé, o más bien, a una lista le agregué 3 elementos más de un solo golpe. Y no tuve la necesidad de crear este intermediario, que fue la lista número 2, para poder agregarlos, sino que los agregué directamente. Muchachos, todo perfectamente entendido hasta aquí, ¿todo claro? Sí, profe. Sí, todo. Sí. Es que las listas realmente no son difíciles de realizar ni difíciles de entender, son muy fáciles realmente. O sea, aquí no tienes ni que aplicar ninguna lógica para poder resolver o crear una lista. Indiferente de un ciclo, indiferente de una condición. Acá no. Acá tú no creas nada de eso, indiferente de un operador booleano. ¿Vale? Vamos a ver qué otro método podemos aprender a utilizar. ¿Vale? Por ejemplo, si lo que yo quiero es eliminar, de hecho hay dos formas de eliminar, con el pop y con el remove. ¿Vale? ¿Ok? Con el pop o con el remove. Son dos formas que nosotros podemos o tenemos para eliminar. Por ejemplo, voy a enseñarles a eliminar con el remove. Vamos a darle en el remove. ¿Vale? Me dice, elimine el elemento banana de la lista. ¿Qué me permite entender esto? ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Que el remove me permite eliminar un elemento. ¿Ok? Voy a copiar esto, método y se los voy a pasar al repli. ¿Ok? Para que a ustedes les quede ahí el taller. ¿Ok? Y me voy hacia acá y escribo lo siguiente. Método remove. ¿Ok?
¿Qué me permite el método remove? Voy a traerme nuevamente mi lista. Ok, aquí está. Muy bien. Voy a tomar este ejemplo. Y presten mucha atención. Al ejecutar, pues ya sabré que ahí aparecen todos los elementos. Chun, 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 desde María hasta Sara. Pero cuando yo aplico el remove, nombre, vamos bien nombres, vamos a buscarlo, ahí está. Bueno, esa es otra cosa que me gusta de Google Colab, ¿vale? Que te permite como que instanciar. Cuando hablo de instanciar es como invocar la variable que ya has creado anteriormente. Entonces, nombres, punto, remove, ahí está. Y le paso como parámetro el nombre que quiero borrar de mi lista. Por ejemplo, no quiero borrar a Juan. Entonces escribo aquí, pero ojo, tienes que escribirlo idénticamente, igual a como está creado. Juan. Y Juan empieza con J mayúscula. Recuerda que Python difiere entre mayúsculas y minúsculas. Y si tú haces esto, no es el mismo Juan que está dentro de la lista. No lo es. Para Python, no lo es. Y lo más probable es que te va a generar un problema diciéndote que pues no encuentras ese valor, que se encuentra fuera de rango o algo así. Vamos a ver qué nos arroja. Ahí está, mira. El elemento X no está en la lista, ¿vale? Entonces son cosas que tú debes de tener en cuenta, ¿vale? Ahora Profe, sí, voy a borrarlo, ¿sí? ¿y lo podría remover como índice? Sí, claro. A través del índice también lo podemos remover, pero ya te voy a explicar eso, ¿vale? Entonces vamos a darle clic aquí y mira, ve que, bueno, aquí dice remove, bueno, tenemos que presentarlo nuevamente en pantalla, la nueva lista ya con el elemento borrado para que puedas entender, ¿vale? Hombres, ahí está, perfecto, y ahora sí, vamos a darle. Y mira, ve, en esta primera lista tenemos a María, Pablo, Andrés, Juan, Mateo y Sara, y en la segunda a María, Pablo, Andrés, a Mateo y a Sara. Juan se fue, ya no está, no existe, se murió, lo hemos borrado, ¿vale? Lo hemos borrado, ¿ok? Entonces son cositas que nosotros debemos de saber cómo aplicar. Ahora, aquí mismo, voy a utilizar el método pop, que es el que la compañera me preguntó, ¿vale? El método pop funciona de la siguiente forma. El método pop elimina a través del índice. Aquí se elimina el segundo elemento de la lista, ¿ok? Porque está borrando 0, 1, ¿vale? Trabaja de esa forma. Por ejemplo, lo voy hacia acá nuevamente. Vamos a crear, o vamos a utilizar este mismo ejemplo que tenemos aquí, ¿ok? Salto de línea. ¿Okay? Voy a hacer un salto de línea. Ok, perfecto, para diferenciar. Y vamos a aplicar el método pop. Por favor, indíquenme el índice que quieren eliminar. Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Cuál de esos quieren eliminar? El 2. El 2. Entonces el 2 sería 0, 1, 2. Sería Andrés. Entonces tú tendrías que escribir lo siguiente, ¿vale? Tú tendrías que escribir lo siguiente. El nombre de la variable, o más bien de la lista, nombres, punto, pop, ¿ok? Y dentro vas a escribir el índice, el número 2. Y eventualmente tienes que mostrarlo nuevamente en pantalla, porque si no, pues te lo borra, pero no te lo muestra en pantalla. Y vamos a ver cómo va a quedar. Quedó así, ve. Mira, ve que Andrés ya no está. 0, 1, 2. Se fue Andrés, no existió, se murió, dejó de estar en nuestra lista. Y lo hicimos primero a través de el nombre de la estructura, es decir, del elemento, y segundo a través de su índice. ¿Vale? ¿Claro hasta aquí con todo, muchachos? ¿Sí? Yes. Sí. Perfecto. Bueno, ahí van a seguir encontrando varios métodos, ¿vale? Pero ya se los expliqué. Bueno, el insert también es otro. Bueno, el insert vamos a explicarles el insert, ¿vale? Porque considero prudente que lo conozcan. Entonces voy a Profe, tomar esto de disculpen, aquí. tengo una Sí, pregunta con el método pop. adelante. Vos dijiste que, por ejemplo, para imprimir nombres, por ejemplo, un pedazo,
Es desde el índice, pues del primero, y al siguiente índice se le añade uno más. O sea, si yo quisiera eliminar con el pop, por ejemplo, desde Andrés hasta Mateo, entonces Mateo tendría que ponerlo, por ejemplo, sería el 5. Desde Andrés, desde un punto hacia otro, o sea, varios elementos al mismo tiempo. Correcto. Bueno, te voy a ser sincero, mi querido tripulante. Realmente los métodos ahí sí no te van a alcanzar. ¿Vale? Ya eso sí lo podrías trabajar con un ciclo. A esa estructura la podrías meter dentro de un ciclo y que cada vez que itere el ciclo, que pase dentro de la estructura, elimine el... Yo te aconsejaría mejor ahí un remove para que trabajaras directamente con el nombre. ¿Vale? Y ya Entonces, elimine, por ejemplo, quieres trabajar, eliminar a Andrés, en la primera iteración va a eliminar a Andrés, el ciclo. Y el que mejor trabaja con las listas es el ciclo for, te voy a ser sincero. El white también sirve y trabaja, pero me parece que es más tedioso. El ciclo for es un poquito más eficiente con las listas, ¿vale? pero Y entonces es así, remove o pop trabajan solamente con un elemento, o sea, borrando un correcto, elemento. Ok, tal cual, vale, tal cual. gracias. Sirve solamente te sirve para borrar un elemento. Vale, ¿Ok? gracias. Listo. Muy bien. Les decía que les voy a explicar ahora cómo insertar un elemento en el lugar que tú quieras en tu lista. Porque anteriormente les había enseñado a través del append agregar un elemento. Pero al final. Y el extend me permite agregar varios elementos, pero igual me lo sigue agregando al final. Bueno, el insert, método insert, me permite hacerlo en el lugar que yo quiera, en el lugar que a mí me apetezca, ¿vale? Entonces voy a traerme nuevamente aquí esta misma lista, ¿vale? Porque ha sido bastante, ok, fructífera en su estructura, nos sirve para agregar o para realizar este ejemplo, ¿vale? Voy a escribir, mira cómo es la estructura. Nombre, o nombres más bien, punto, insert, y dentro de los paréntesis voy a agregar primero voy a agregar el índice en el que yo quiero que se agregue. Yo quiero que se agregue para el índice 0, 1, 2, es decir, que aparezca aquí en donde está Andrés. El índice 2. Y luego el argumento que quiero ingresar. Voy a ingresar Cristian. ¿Vale? Y ahora vamos a ver, voy a mostrar en pantalla qué es lo que sucede aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede aquí? Voy a darle play y miren lo que sucedió. En el índice 2 agregó el argumento pues, que yo le di para que agregara, que en este caso era Cristian. 0, 1 y 2. Y a Andrés no lo borró, porque yo no he dicho que lo borre. ¿Qué fue lo que hizo? Lo rodó un índice más hacia la derecha. Lo rodó un índice más hacia la derecha. Así funciona el método insert. Es bastante interesante. Profesor, Vale, chévere, ¿sí? con el insert se pueden agregar varios. No. Con el insert solamente puedes agregar un solo elemento. Para agregar varios tienes el extend. ¿Vale? Para agregar varios tienes el extend. Pero debes de saber que el extend solamente te permite agregarlos al final. En cambio, el insert te permite agregarlos en donde tú quieras. Digamos que unas cosas por otras. Pero sí, solamente puedes agregar un elemento, ¿vale? Ok. Listo. ¿Qué otro? Ah, bueno. Creo que este también es interesante. ¿Ok? El, el clear, ¿vale? El clear. Vamos a ver. El clear. Bueno, esto primero se los voy a... Creo que se los llevé acá, ya se los ven. Acá, insert. ¿Por qué no? El método insert no está el método remove. El pop. Bueno, vamos a copiarles esto. Un momento aquí. Ok. Esto se los voy a llevar allá para que les quede a ustedes en el repli como base para practicar, como apoyo, código de apoyo.
Y ahora vamos a trabajar el método clear. Realmente creo que el mismo nombre nos permite entender para qué sirve, ¿cierto? ¿Sí pueden entender para qué sirve el clear? Para Para limpiar. limpiar. Para limpiar, ustedes lo han dicho. Para limpiar. Entonces, lo voy a utilizar aquí mismo. Método insert y clear. El método clear me sirve para dejar una lista totalmente vacía. ¿Ok? Vamos a crear otro código acá. No se me vayan a enredar aquí con eso. Entonces, método clear. Pero eso sí, me voy a traer esta lista de aquí. ¿Vale? El método clear, vamos a presentar en pantalla. Ahí está. Sé que mi lista se encuentra saludable, perfectamente bien. Y miren lo que voy a hacer. Nombres punto clear. Ahí está. Y presento en pantalla a mi lista, nombres, y miren lo que sucede. Está en blanco. Primero la presenté con los elementos que tiene dentro. Pero ya aquí, la segunda vez en la que apliqué, cuando apliqué el clear, miren lo que pasó. Los eliminó todos de un solo golpe. Los eliminó todos de un solo golpe. Eso es como cuando en las bases de datos usted genera un delete. ¿Ok? Bueno, así funciona la lista. Hay un chiste que dice cuando ejecutas el delete y no agregas el where, algo así. ¿Sabes que cuando usted en las bases de datos utiliza un where, indican que va a generar una condición o que solamente elimine tales y no tales o algo así? Bueno, si tú no agregas ese where, se borra toda la tabla o la base de datos. Y suerte, perdiste toda la información. Bueno, así funciona acá. ¿Vale? Si no has agregado o si no tienes en cuenta esto, vas a eliminar todos los elementos de una lista de un solo golpe. Ah, profe, pero ¿y esa lista que ya quedó ahí? ¿Está lista para que yo le agregue elementos? Claro, ¿cómo no? Mi querido tripulante, tú puedes agregar ahora aquí un nombres.appen, le agregas un nuevo elemento, Cristian, y luego lo presentas en pantalla. ¿Vale? Y mira lo que sucede. Hemos empezado a agregar elementos a la lista. La lista estaba llena, la vaciamos y empezamos a agregar elementos dentro de ella. Muchachos, preguntas, dudas e inquietudes sobre el método clear. Todo perfectamente entendido. Todo perfecto. Listo. Perfecto. Ahí en el Repli les debe de estar apareciendo en tiempo real, pues a medida que la plataforma vaya guardando la información, toda esta información que yo estoy trabajando con ustedes, muchachos, ¿vale? Bien, vamos a tomarnos 5 minuticos de break, ¿vale? 5 minuticos de break. Y cuando regresemos, nos vamos a ir a resolver el laboratorio correspondiente al día de hoy, que es nada más y nada menos que el laboratorio de listas. Así que, muchachos, ustedes son el grupo 30 y ¿qué? 34, 34, se me olvida. Y nos vamos entonces hacia el módulo 4 y hacia el laboratorio de la semana. Aquí, vamos a entrar aquí y vamos a entrar al laboratorio de la semana, que es el de las listas, semana 4, laboratorio de listas. Y lo dejamos allí. Al regresar, yo les voy a explicar los diferentes ejercicios que hay allí. Primero les voy a explicar unos cuantos y como siempre, pues les dejo más o menos unos 2 o 3 de tarea para que ustedes los ejecuten, ¿vale? Ya regreso, muchachos. 5 minuticos y estamos nuevamente en sesión, ¿vale? ¿Me escuchan? Listo, profe, gracias. Señor. Perfecto, muy bien. Ok.
Bien, muchachos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Está claro, profe. Sí, señor. Perfecto. Sí, Muy profe. bien. Vamos a continuar pues con la segunda parte de la sesión del día de hoy, la parte final, pues, y es entender la estructura de ciertos ejemplos que aquí nos colocan en los laboratorios, ¿vale? Dice, objetivo. Una de las ventajas de Python es la gran cantidad de librerías y componentes que tiene para el manejo de muchos dominios de tipos de problemas. Por ejemplo, la visualización de datos, la inteligencia artificial, el machine learning, la estadística, entre otros muchos más problemas que puede resolver a través de las librerías. En este laboratorio vamos a practicar las funciones más utilizadas para el manejo de listas. Bueno, realmente no son funciones, son métodos. Así que aquí esto tiene un error, vamos a corregirlo. Ok, aquí los métodos. Esto no es funciones, sino métodos. Ok, métodos. Ahora sí. Entonces, en este laboratorio vamos a practicar bueno, ya saben, los métodos más utilizados para el manejo de listas. Sin embargo, no olviden que en la web encuentran mucha más información y pues aquí les queda un link en donde ustedes pueden investigar un poquito más acerca del asunto, ¿vale? Bien, vamos a contextualizar. Para no trabajar de manera fría y vacía, vamos a contextualizar este primer ejemplo como hacía Héctor Lavoe. Con las listas vamos a trabajar un contexto típico. Una lista de estudiantes y una de sus notas definitivas. Súper original, dice el creador del ejemplo. Dice. Es decir, vamos a tener una lista en donde vamos a encontrar ciertas cantidades de notas y otras en donde vamos a encontrar ciertas cantidades de nombres, pues de los estudiantes eventualmente. Un detalle adicional. Para no manejar solo las notas tendremos una lista de nombres de los estudiantes. Es decir, que tanto la lista de notas como la lista de estudiantes tienen la misma cantidad de elementos. ¿Ok? Pues la idea es que se trabajen la una con la otra, es decir, estén complementadas. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, cierta cantidad de notas, aquí debo de tener la misma cantidad de elementos o de nombres, indicando pues que cada nota corresponde a cada nombre. Para Sid, 3.2, para Buddy, 4.0, y así sucesivamente. Entre otras cosas, ahora luego les voy a enseñar a cómo recorrer una lista. Hay una función, me voy nuevamente para acá, para el Google Colab, voy a tomar aquí esto. Hay una función en YouTube, en Python, que me sirve para saber o conocer la cantidad de elementos que existen en una lista. En este caso nosotros podemos contarlos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero resulta, pasa y acontece que a ti te entregan una lista de 1000 elementos en una base de datos, por así decirlo. Entonces tú no te vas a entrar en el detalle de contar 1, 2, 3. Sería muy complejo, muy difícil y además de eso muy agotador. Bueno, para eso existe la función len. Y es nada más y nada menos que agregar aquí len, indicando pues que quieres recorrer la variable o la lista. Y él como resultado me va a decir, en esa lista hay 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. E incluso puedo acompañarlo aquí a través de una leyenda. Esta lista posee esta cantidad de elementos. Coloco 2 puntos y eventualmente tengo que concatenar. Y ahora sí, ahí está. Esta lista posee esta cantidad de elementos y me dice 6, indicándome pues que son 6 los elementos que están dentro de mi lista. Bien, recuerda, eso lo puedo hacer con la función len. Bien, ahora sí, vamos nuevamente hacia el ejemplo. Tenemos dos listas, una que se llama listas definitivas. Miren, ahí está compuesta por cierta cantidad de elementos o de notas. Y tenemos otra lista que se llama nombres de estudiantes o nombres estudiantes. ¿Ok? Ahí está. En donde podemos ir viendo cada uno de los nombres de los estudiantes. Luego encontramos un prim. Y este prim me va a mostrar primero las notas definitivas y luego un segundo prim como con unos caracteres como para separar este primer prim de este segundo. Y en el segundo vamos a colocar simple y llanamente los nombres.
Es decir, primero vamos a mostrar las notas y luego vamos a mostrar los nombres. Esta relación que tenemos aquí debajo es simple y llanamente para indicar que a cada nombre le va a corresponder una nota. A cada nombre, una nota. Pero esto no hace absolutamente nada. ¿Vale? Que nos quede muy claro eso. Listo. Ya que hemos entendido la lógica, digo lógica porque entre comillas no estamos entendiendo ningún tipo de instrucción lógica, pues solamente estamos entendiendo cómo se han creado las listas y la función print que las está presentando en pantalla. Pues ahora sí vamos a ver cómo funciona el código. El código dice, en pantalla vamos a ver el número de elementos de la lista y podemos hacerlo a través de la siguiente forma. Justamente acabo de enseñarles cómo se podía hacer. Vamos a desbloquear esto. Vamos a quitarle el numeral y me va a decir, el número de elementos de las notas es, y con el len va a recorrer la cantidad de notas. Y acá en el segundo print me va a decir el número de elementos de los nombres es, y va a utilizar nuevamente otro len y me va a calcular el nombre o la cantidad de elementos que hay dentro de la lista nombres. Es decir, que al ejecutar me debe demostrar lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver, me dice. ¿Ok? Bueno, primero me va a mostrar la lista. Aquí está. Mírenla. ¿Ok? Con este print me va a mostrar las notas definitivas. La lista de notas definitivas. Aquí está. Mírenlo. Luego me va a mostrar unos guiones. Mírenlos, aquí están. Mírenlos. Y luego me va a mostrar otra vez ahora el nombre de los estudiantes. Vamos a ver, aquí está. Mírenlos, ahí está. El último o la última es Barbie. Luego, a través de dos prints que están aquí, el primero me va a mostrar la cantidad de elementos que hay dentro de la lista notas definitivas y el segundo también, pero solamente es de los nombres de estudiantes. Mírenlo, aquí está. El número de elementos de notas es 10 y el número de elementos de nombres es 10. Lo que me permite entender, ¿ok? Lo que me permite entender que para cada nota existe un estudiante. O a cada estudiante le corresponde una nota. Pero aquí tenemos dos prints más. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos dos prints más. El primero me dice, muéstrame otra vez, simple y llanamente, las notas. Y el segundo, el nombre de los estudiantes. Vamos a ejecutar nuevamente y mírenlo, ahí está. Las notas y el número de estudiantes. Ahí está. ¿Vale? Muchachos, ¿sí entendieron este ejercicio? ¿Todo claro allí? ¿Sí? Sí, señor. Todo. Sí, todo perfectamente entendido. Pues como se pueden dar cuenta, aquí nosotros no utilizamos lógica para absolutamente nada. Pues cuando yo hablo de lógica me refiero a lógica, por ejemplo, la que utilizamos para crear una función, para crear una condición, para crear un ciclo while, o no hemos necesitado nada de eso, porque es que las listas no necesitan lógica para la creación, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver el segundo ejemplo, ¿vale? Bueno, miren, aquí simple y llanamente lo que van a utilizar es el método append. Ya aquí empiezan a utilizar los métodos. ¿Ok? Y van a agregar para la lista nombre de estudiantes .append el nombre de Daisy. ¿Ok? Y para las notas van a agregar el valor de 3.1. Recuerda que el método append me permite agregar un elemento a la vez, pero ese elemento ¿en dónde va a quedar ubicado? Al final. ¿En dónde queda? Final. Al final de la... final. Por lo tanto, si te puedes dar cuenta, Daisy pues se agregó al final y pues su correspondiente nota también se agregó al final de la lista de las notas. Bueno, así funciona el append. No es algo nuevo porque yo también se los enseñé acá. Justamente en Google Colab pudieron entender cómo funcionaba el append. El extend, vean, cuando quiero agregar más de un elemento, pero este me lo agrega al final, miren. Bueno, miren, aquí los agregaron directamente. Yo se los enseñé a agregar directamente y también se los enseñé a agregar a través de una variable. Voy a dejar de presentar para presentar nuevamente para que puedan verlo bien. ¿Ok? Miren, aquí está. Vamos a ver.
remove, aquí está. Primero se los enseñé a través de otra lista y luego se los enseñé directamente, así como lo están explicando aquí. Miren, directamente. A la lista nombre estudiantes agréguele los siguientes nombres: Daisy y Wazy. Y a las notas definitivas agréguele las siguientes notas: 2.5 y 3.3. Si reviso acá, al final debe de aparecer otra Daisy, porque recuerda que con el append anterior agregamos una, y el Wazy. Y en notas definitivas, 2.5 y 3.0. Ahí está, ¿vale? Ahí está. Los han agregado a través del método ¿ok? Perfecto. Bueno, aquí encontramos ahora el insert, ¿ok? El insert, como ya se nos había explicado anteriormente, simple y llanamente me permite agregar un elemento, pero ese elemento lo puedo agregar en el lugar que yo quiera de la lista. Solo que cuando debo, o más bien, solo debo de tener en cuenta que al momento de agregarlo, debo de agregar el índice en el que yo quiero agregar mi insert, o el nuevo elemento, más bien. Por ejemplo, en este caso, ¿qué índice está utilizando para agregar a la palabra o al nombre de region? Region, como quieran decir. ¿Qué El índice? índice 2. Por lo tanto, 0, 1, 2. Por lo tanto, en la lista nombre de estudiantes podemos darnos cuenta que en el índice 2 ha sido agregado region. Y lo mismo va a suceder en la lista notas definitivas. En el índice 2, 0, 1, 2, vamos a encontrar que allí se encuentra la nota 0.0. ¿Vale? Y así sucesivamente, muchachos, van a encontrar diversas formas o diversos métodos que vamos a ver. Mira, el remove, míralo, ok, ahí está. El index, bueno, este sí les queda estudiarlo a ustedes. El pop, que es otra forma de eliminar, ¿vale? Y pues bien, este es el reverse, ¿ok? Que es para revertir una lista. Copy, para copiarla. Y el sort, para ordenarla. Bueno, eso se los dejo a ustedes. Y el clear, pues para limpiarla, que sí lo vimos. Esto que no alcanzamos a ver aquí por cuestiones de tiempo, ya se los dejo a ustedes. Les recuerdo, no van a explicar o entender lógica. Simple y llanamente ver cómo funciona cada uno de esos métodos restantes que les quedan en el laboratorio. ¿Vale? Preguntas, dudas e inquietudes con respecto a este temita que acabamos de terminar de hablar. ¿Ok? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo perfectamente entendido? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. ¿Ok? No se les olvide ir llenando la asistencia. Importantísimo. Permítanme un momento. ¿Qué pregunta vas a hacer, mi querida tripulante? Hay algo que no entendí de eso. O sea, entendí la mayoría, pero hay algo que no me quedó muy claro. Sí, dime. Y es que, digamos, tú explicaste cómo buscar un elemento en una lista y eso sí lo entendí. Pero digamos, cuando uno tiene los elementos anotados, pero ¿cómo se haría en el caso de si se necesita buscar un número en una lista que no se había anotado? O sea, digamos un ejemplo, el usuario tenía que poner algo, una información, y eso se tenía que guardar en una lista. Luego, ¿cómo se hace para que se busque en esa lista si esa información ya estaba? Eso es lo que no O me queda sea, muy todavía. que el usuario vaya a agregar un elemento y luego tú busques ese elemento que agregó el usuario. ¿Es algo así? Sí, digamos un usuario agrega un elemento y otro usuario agrega otro elemento. ¿Cómo se hace, digamos, para que el programa busque el elemento que el usuario ya agregó y que verifique si no está ya en esa lista? Bueno, ya ahí estás utilizando una estructura un poco más compleja. Ya ahí no puedes utilizar métodos simple y llanamente, porque los métodos te pueden ayudar a llegar a la respuesta, pero no solamente a través ni de la estructura básica de las listas, ni tampoco con, digamos que un método. El método te puede ayudar, pero no tienes que acompañarte de, por ejemplo, una estructura cíclica, es la que te va a permitir revisar. Y más exactamente un ciclo for, que es con el que trabajan mejor las listas, ¿vale? Sí, señor. Es que estos días estaba realizando el reto 3 y me he quedado en esa parte donde tiene que buscar el
C, D y A porque no he podido hacerlo. Entonces, por eso era mi pregunta. Ok, perfecto. ¿Vale? Bien, voy a tomar este espacio de aquí. Regálame un momento, ya regreso. No se me vayan, ya regreso. ¿Sí? Denme unos segunditos, porque vamos a hablar precisamente de ese temita.